Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de haberles enseñado, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba las señales y los milagros que les acompañaban. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, hoy quiero compartir con ustedes el Evangelio, la reflexión del Evangelio a este día. Hoy día celebramos la festividad de San Marcos Evangelista. Entre otros, es mi santo patrón. Quiero comentar un poquito acerca del Evangelio que hoy la liturgia nos presenta. Dice: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Es bien cierto que Jesús es esa buena nueva. Cuando el hombre se encuentra con Cristo Jesús, el hombre no puede quedar indiferente. El ser humano es tocado en lo más profundo de su ser cuando hay ese encuentro con Cristo Jesús. El hombre queda tocado por esa presencia de Dios. Es por eso que todos aquellos que hemos sido llamados y hemos tenido ese encuentro con el Señor, todos aquellos que hemos sido bautizados, hemos recibido en nuestro bautizo una misión a realizar. Cuando dice la palabra de Dios, vayan por todo el mundo y anuncien, qué característico, qué bueno, que para anunciar la buena nueva de Dios parte de algo muy elemental: el amor. El testificar a Cristo Jesús es una señal específica. Cuánto nosotros amamos. Cuánto nosotros amamos mismo a aquellos que nos es difícil. Es allí donde radica lo esencial del Evangelio. Quiero comentar un poquito acerca de la historia de Marcos, el evangelista. Leemos en los capítulos 12, versículo 12 de Hebreos y en el libro del profeta Isaías, el capítulo 35, versos 3, en donde dice: robusteced las manos débiles y fortaleced las rodillas vacilantes.
Si nosotros nos recordamos un poquito acerca de la situación de este discípulo llamado Marcos, que quería seguir a Jesús, en su primera misión que recibía cuando fue llamado por Bernabé y por Pablo, se encamina en su primer viaje apostólico, pero parece que no aguantó y regresó a Jerusalén, abandonando aquellos que lo habían invitado para realizar su misión y abandonando también parte de esa misión que había recibido. Y regresa a Jerusalén. Más tarde, es en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 5, versos 13, que encontramos que se menciona nuevamente a este discípulo Marcos, que ayudado por Pedro, es llevado hasta Roma. Y es allí donde Marcos hace, según fuentes, la redacción o empezar a escribir sobre su evangelio, que hoy podemos predicar y anunciar con mucho gusto, con mucho deseo, con mucho entusiasmo. Entonces, al referirnos robustecer las manos débiles y fortalecer las rodillas vacilantes, encontramos en Pedro, ese a quien el Señor Jesús le había dicho: mira, ayuda a tus hermanos, fortalece a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Él había visto que Marcos había sido alguien que había dejado un poco de lado, debilitado esa misión que había recibido para ir a predicar junto con Bernabé y Pablo, y va Pedro para llevarlo consigo y ayudarlo a crecer. ¿Qué experiencia con Pedro tuvo Marcos, que fue animado, ayudado en la fe para poder seguir adelante? Queridos hermanos, cuando nosotros vemos y hacemos referencia a Marcos, también podríamos hacer como referencia a lo que nos dicta la gramática, que dice que Marcos es ese rectángulo. Cuando nosotros nos referimos a una ventana, vemos que está encuadrado por ese Marcos. Ese Marcos que está solamente como parte de decoración, pero lo que hay más importante es el centro, es la ventana para poder ver. O cuando vemos un espejo, vemos el espejo por medio de un marco, pero lo importante es lo que está al centro para poder reflejar. Entonces, Marcos no es solamente en su misión, no es solamente sino la decoración para que al centro salga a relucir la persona de Cristo, a quien se nos es encomendado para ir y salir a anunciar y dar testimonio de nuestra fe, para volvernos como discípulos que estamos nomás anturando o haciendo sobresalir a aquel que es la persona importante, Cristo Jesús, a quien debe de ser anunciado. Entonces Marcos sale, el discípulo sale de esa timidez, de esa cobardía, a ser un discípulo valiente para anunciar y testificar a través del evangelio, a través de la formación de las comunidades, para testificar de ese Cristo del cual él había tenido esa experiencia. Queridos hermanos, no podemos nosotros en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar de fe, no podemos abandonar a aquellos que son más débiles, aquellos que están más debilitados, sino como Pedro, que ayudó a Marcos, ayudemos a otros para que puedan caminar en la fe, para que puedan tener esa ayuda y ellos puedan ir avanzando también en la fe. Queridos hermanos, la historia de Marcos es una historia de cambio, de transformación. Eso nos invita hoy en este día, que la iglesia nos invita a reflexionar
sobre Marcos el Evangelista. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe y nos ayude a reflexionar sobre este discípulo. Que seamos como Marco, que dejemos relucir aquello que está al centro de nuestro corazón, la persona de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén.